in Yolo Netotilis. Y comentamos acerca de la instrumentación, que el corazón de la danza es tan importante porque es el que rige el tiempo, el paso. Esto me da una conclusión importante que quiero compartir. El músico, el quien ejecuta la percusión del huehuetl es un huehuetzotzonqui o huehuetqui. He escuchado a los hermanos de la danza que le llaman huehuetero. Les suplico que no se expresen así. Es una expresión despectiva, desagradable. Tiene su nombre. No es huehuetero, es huehuetzotzonqui o huehuetqui. Ese es el término, ya que es el nombre del instrumento, es huehuetl, ¿verdad? Tampoco es tamborilero ni tamborero, porque ya vimos que no es un tambor. Decimos tambor para que se entienda, pero tiene su nombre y tiene su esencia, su significado y contexto filosófico. Entonces su nombre es huehuetl y quien ejecuta es huehuetzotzonqui. En reverencial, huehuetzozoncatzin, ¿verdad? Y en plural, huehuejme. De esta manera, el buen percutor del huehuetl, el huehuetzotzonqui, otra de las reflexiones, no es aquel que redobla. Recordemos que extrae los sonidos de la naturaleza. Primero, el tiempo. Una gota de agua. El corazón. Corazón, sonido esencial. Y ya después la combinación de ambos que nos da un tercero, que es el compuesto. Bien, esto son los sonidos prístinos, simples, sencillos. Hoy en día, claro, como todo va evolucionando, hemos visto que ya se redobla, como las tarolas europeas o los tamboriles, esos que tienen otra membrana abajo que da un contragolpe. Y algunos de nuestros hermanos tocan de esta manera, redoblando, ¿verdad? Y haciendo más complicado. Obviamente no pierden el contexto del son, el toque, pero al redoblarlo llega un momento que es tanta la euforia de la danza y del mismo huehuetzotzoncatzin que se pierde el toque. Yo quisiera hacerles el comentario: el buen huehuetzotzoncatzin no es aquel que toca más rápido, ni que redobla con mucha velocidad. El buen huehuetzotzoncatzin es aquel que sigue al guerrero que rige la danza cuando está pasando a ejercer su trabajo en el yopico, en el lugar en tequillo, en el lugar donde se ejerce la danza, que es exactamente frente a el mumostli, a el altar. Tiene que estar atento el tiempo, el son que pida, el tiempo, la pausa, el acento, el ritmo. No puede de ninguna manera imponer. Él es parte de, es auxiliar, y un auxiliar muy importante, razón por la cual debe de tener mucha atención en cómo va guiando el tequigua, el guerrero que pasó a ejercer, llevar su danza, cómo va marcando los tiempos y darle exactamente el tiempo como lo pida, darle el toque del nombre de la danza que pida, a veces es una danza guerrera, entonces tiene que ser rápido. A veces es una danza de merecimiento, es muy pausada. Una masegualistli es muy marcada, es en tiempo y en espacio lento, y a veces en otra de merecimiento, que una danza, diríamos, ritual, una danza ceremonial, en la cual todavía
tiene una cadencia muy lenta. Entonces, eso debemos de tomar en cuenta. Otra de las cosas que hemos visto es que, por ejemplo, muchos calpul y están en su derecho, es correcto, ¿verdad? Cada calpulli es autónomo, como lo establecen los fundamentos, autónomo, autosuficiente, autárquico, debe tener territorialidad y debe tener confederalidad, y eso cada calpulli es libre de hacer como lo que guste, pero conservando los fundamentos, conservando los protocolos, conservando la esencia. De lo contrario, lo que haríamos es distorsionar, cometer aberraciones, cometer equívocos, llevar a toda esta herencia que dejaron nuestros abuelos por caminos desviados, y lo que es peor, las nuevas generaciones aprenderán esos errores. Una de las cosas que quiero comentar es que muchos calpullis ya no utilizan la madera para hacer el venerable, es decir, el huehuetl. Ya utilizan, en los tiempos modernos, ¿verdad? La cuestión industrial y material, bueno, ya utilizan lo que son recipientes de metal, estos botes, ¿verdad? Y les quitan la tapa y les ponen la piel, el cuero, y entonces con tornillos, y esto produce un sonido metálico, obviamente, muy agudo, muy fuerte. También es valedero, es un instrumento también, y también es valedero porque se está reciclando ciertas cuestiones, ¿verdad?, industriales, que, bueno, se les da un doble uso. Está bien, es correcto. Sin embargo, el sonido cambia, el contexto cambia, ya no tiene la simbología, el significado filosófico, el contexto filosófico, y solo conserva la esencia en función. Es decir, es un tambor y es funcional, y además he visto que lo usan mucho para las mentadas guerras floridas, las Yausóchitl, es decir, cuando dos calpullis, dos grupos, que eso también tenemos que poner un poquito de atención. Nuestros abuelos salieron de Chicomostoc, de Aztlán, 7 naciones, y llegaron aquí a la cuenca lacustre de Anáhuac, 7 naciones, y se confederaron. Más adelante se separaron, pero juntas caminaron en el horizonte, en las llanuras, en los desiertos, en las montañas, durante 260 años, ¿verdad? Y nos dejaron una enseñanza, que es entre todos como podremos y debemos hacerlo todo. Entonces, esas luchas son buenas, sí, porque hacen que impelen fuerza y hacen que uno se supere, hacen que se tenga mejor dominio, mejor control, sí, pero a veces es tanto el sonido que hacen, tan agudo, tan metálico, que pasa a ser otro sonido ya muy distinto y muy diferente. Yo nada más hago el comentario de que tenemos que tener esa reflexión de poner atención en que debemos retomar. Ahora, algunos de ustedes dirán, bueno, es que no podemos estar cortando árboles, hace falta árbol. Decían nuestros abuelos, si cortas un árbol, siembra 10. Y es sencillo, barato y económico. Las semillas no cuestan. El árbol fruto nos da las semillas. Deposítalas en la madre tierra y la madre tierra va a hacer lo suyo. Sin embargo, bueno, hoy con tanto bosque devastado, con tanta depredación de las especies, los bosques, bueno, podemos usar, como también, hablando de reciclaje, en las ciudades he visto que cortan los árboles y ahí los dejan tirados. Entonces podemos reciclar esos troncos, podemos usarlos, que además pues están de una sola pieza y ya no se les da un uso correcto y adecuado. Entonces,
la, el sonido que emerge lo de la percusión de los instrumentos es un sonido musical, y ahí nos da otra parte que también está poco tocada en la danza, que son instrumentos. Estos accesorios son instrumentos, no se deben percutir como cualquier objeto, es un instrumento, y como tal se le debe tener el cuidado, el mantenimiento y la ejecución, en este caso la percusión con ellos debe ser generosa, correcta, con los cahuastlis realizados profeso, abollados o llanados de sus puntas para que no hieran. El percutor debe estar perfectamente bien llano y pulido para no herir el parche, la tapa o la piel del cuero, la piel que cierra el cerramiento o el percutor. Y en este caso emite pues el otro factor, que es la música. Hablar de danza es hablar de música, hablar de danza es hablar de lenguaje corporal, hablar la danza es hablar de poesía, de música, de canto, de movimiento y a la vez de histrionismo, porque recordemos que la danza refleja al elemento, al animal, al vegetal, a la cual alude la misma danza. Hay danzas de animales, danzas de objetos creados por el hombre y danzas alusivas a los elementos naturales, como es el trueno, el agua, el viento, el movimiento de tierra, la lluvia, etcétera. Entonces, al ejercer la danza se personifica, y los instrumentos nos dan exactamente esa envolvente, ese arropamiento, ¿verdad?, del movimiento que se está ejerciendo. Es por eso que es importante, empezando por el huehuet, pero terminando con un pequeño e insignificante silbato, que puede ser de carrizo, de barro, de diversas y variadas formas. En fin, la música es la otra parte, que nos lleva que está acompañada generalmente con canto. Música y canto casi van de la mano, así como música y danza van de la mano. Y en la antigüedad esto era una disciplina, una situación multidisciplinaria, ¿verdad?, que se ejercía en una actividad completa, con la participación y la colaboración de cada uno de esos factores que enriquecían y daban como resultado lo que ya hablamos hace un momento, el lograr el equilibrio, el balance, la integración del individuo, del ser, del yo interno con el otro, con la comunidad, y la liberación de esas malas energías contenidas allí como bullentes, tensiones, presiones, malos humores, malos sentimientos. Era una forma de catarsis y de liberación que nos hacía, por supuesto, la sanación, y nos hacía la integración del yo con el otro y con la naturaleza. Eso es tan importante, es por eso que invitamos a todo el público en general a que se acerque a cualquier calpulli, cualquiera. Todos son buenos, todos tienen algo que compartir, y que ejerzan este lenguaje de la danza que nos llega a descubrirnos o a redescubrirnos a nosotros mismos. Habemos personitas que no conocemos músculos de nuestro cuerpo, habemos personitas que no sabemos hasta dónde somos capaces de mover nuestro cuerpo y desarrollar movimientos y a desarrollar acciones que pensamos que no somos capaces. Bueno, la danza nos ayuda a integrarnos, nos ayuda a desarrollarnos física, porque la danza es física, ¿verdad? Mental, porque nos ayuda a pensar, nos ayuda a razonar, nos ayuda a deducir, nos ayuda a
a cerebrar y saludable porque nos ayuda a desarrollarnos física, fisiológicamente en toda la plenitud. Hace que tomemos líquidos, agua en especial, agua simple agua, que nos rehidrata, que nos hace que nos limpiemos. Entonces es muy saludable, es uno de los ejercicios muy completos, muy íntegros, muy propios, y que además es interdisciplinario. Nos desarrolla la capacidad sensorial de escuchar, de ver, de observar, de sentir, y lo que es más, de pensar. Les invitamos a que se integren. Aquí en la Ciudad de México hay muchos calpulis. El nuestro es el calpuli Tetzahuil, Tezcatlipoca, del Centro de Fundación Semanagua Tlamachtiloya, Centro de la Cultura Preamericana, y estamos en la calle de Tacuba, en el número 8, frente al Palacio de Minería, donde está el caballito, los sábados a partir de las 4 de la tarde. Ejercemos este lenguaje totalmente libre y gratuito para todo aquel que guste. Todos los sábados, invariablemente, ahí estamos a partir de las 4 a las 9 de la noche. Los invitamos a conocer nuestra cultura, a ejercer una actividad físico-atlética y también a ejercer un pensamiento filosófico basado en la tradición ancestral, que es la Tenonotzali, el costumbre de nuestra tradición mexica, anahuaca, por medio de la mexicanidad. Esto ha sido todo por hoy. Tlazo Kamati Huelmía, Ixquixcauxe, Timoitasque. Nos veremos pronto. Muchísimas gracias por su presencia y por su amable atención. Hasta pronto. Tlazo Kamati Huelmía. Muchas gracias.